Era Nochebuena y el aroma de canela, pino y jamón asado se extendía por cada habitación de mi casa. Las ventanas brillaban con luces suaves. Cada calcetín estaba lleno, cada etiqueta de regalo escrita a mano, cada plato en la larga mesa de roble, colocado con propósito. Esta casa había sido mi escenario durante décadas, y esta noche no era diferente, excepto por lo que pasaría después de la cena. Mi nombre es Margaret Holloway, 67 años, maestra de música jubilada viuda, y el ancla silenciosa de mi familia. Había pasado 2 días completos preparándome para esta noche. El jamón glaseado con miel estaba cocido a la perfección. Puré de papas batido y ligero pasteles enfriándose detrás de mí, uno de nueces pecanas, uno de manzana, uno de merengue de limón. Todo se veía igual que cada año, excepto yo. Me sentía mal, cansada, desvanecida. Mientras estaba al final de la mesa cortando jamón mi nieta de 20 años, Chloe levantó la vista de su teléfono y con una sonrisita dijo: «Los viejos realmente solo ocupan espacio, ¿no?». Lo dijo riéndose como si fuera un meme. Los primos se rieron entre dientes. Su madre, mi hija Ángela, apenas parpadeó. Nadie se inmutó. Pero yo sí. No exteriormente, no lloré ni la corregí. Solo sonreí. Una sonrisa cosida por años de no ser reconocida. Ninguno de ellos sabía que todo bajo el árbol era de mí. Los audífonos con cancelación de ruido para Chloe. La cartera de diseñador para Ángela. El bono para el spa para mi yerno. Todo de mí. Y la matrícula universitaria de Chloe, cada centavo pagado, desde la cuenta a mi nombre. Nunca preguntaron cómo y yo nunca les dije. Pero esa noche, mientras Chloe se reía de mi propia existencia, algo cambió. La miré y ya no vi a mi nieta. Vi a una mujer que había olvidado lo que se necesitó para que ella estuviera donde estaba. Así que corté la última rebanada de jamón, doblé mi delantal y me fui. No grité. No azoté la puerta. Simplemente me fui. Que la historia de fondo. Mi esposo William murió hace 11 años. Cáncer de páncreas. Se lo llevó rápido. Estuvimos casados 38 años. Solía llamarme Maggie, y cada vez que hacía la salsa perfecta decía: «Por eso me casé contigo». Después de que murió me volcé en la familia. Ángela tuvo a Chloe joven. Su esposo se fue un año después. Me mudé con ella solo por un poco de tiempo. Ese poquito duró 6 años. Ayudé a Chloe a aprender a leer. Hice disfraces de Halloween, besé rodillas raspadas. Me quedé despierta durante fiebres y vi a Ángela levantarse de nuevo. Eventualmente, me mudé de vuelta a mi propia casita y las fiestas se volvieron mías. Cada Navidad, cada Pascua, cada asado dominical eran rituales que mantenía para que todos nos sintiéramos como una familia. Nunca pedí reconocimiento. No quería ser el centro. Solo quería ser necesaria. Pero con el tiempo, los gracias desaparecieron. Mi nombre ya no se mencionaba en sus historias. Chloe dejó de etiquetarme en fotos. Ángela dejó de consultarme sobre menús de fiestas. Me convertí en la presencia por defecto. La presencia de: «Ah, sí, la abuela está aquí». Y seguía dando. Pagué el primer año de Chloe cuando su ayuda financiera falló. Silenciosamente. Sin mencionar. El amor para mí nunca fue sobre ser vista. Era sobre hacer que otros se sintieran vistos. Pero mientras caminaba por los escalones de mi entrada, esa noche con nieve girando bajo la lámpara de la calle, me di cuenta de que ya nadie me veía. Me subí a mi carro. Mis manos temblaron. No de enojo, de claridad. Cuando regresé a casa no lloré. Caminé a la cocina, dejé mi bolsa, me serví un vaso de agua y me senté en la mesa. Las luces de Navidad seguían parpadeando.
El jamón aún estaba tibio. Pero yo había terminado. Abrí el cajón de mi escritorio. Saqué la carpeta marcada. Chloe. Matrícula. Y miré fijamente el número en el recibo más reciente. 14 autostostoterata. Eso era solo por este semestre. Durante 4 años había gastado casi $60,000. Había cobrado un bono que William me dejó para viajes de jubilación que nunca hicimos. A la mañana siguiente llamé al banco. Hola, soy Margaret Holloway. Necesito cancelar la transferencia recurrente a la cuenta de matrícula de Chloe Jennings, efectivo, inmediatamente. La mujer preguntó si estaba segura. Nunca he estado más segura, respondí. No lo hice por despecho. Lo hice porque finalmente me di cuenta de que yo importaba, que tenía valor más allá de lo que daba. En la confrontación final, la habitación se había oscurecido ligeramente. La luz dorada del candelabro ahora proyectaba sombras largas sobre el mantel blanco de lino. Margaret regresó al comedor con platos de postre en las manos, el aroma de canela y manzanas siguiéndola como un recuerdo cálido. Pero llegó justo a tiempo para escuchar lo que destrozó más que solo su noche. Los viejos no deberían ocupar espacio. Elena bromeó de nuevo más fuerte esta vez, como si la frase se hubiera convertido en su chiste característico. Se rió echando sus rizos con mechas sobre un hombro. Sin ofender, pero no es raro cómo simplemente existen. La mesa estalló en risitas incómodas. Daniel sonrió débilmente. Nadine miró hacia abajo a su copa de vino. Nadie la detuvo. Nadie dijo ya es suficiente. Nadie miró hacia Margaret, quien estaba en la entrada silenciosa, firme, invisible. Sus ojos no parpadearon. Su corazón no se aceleró. Pero algo cambió. Algo irreversible. Colocó los platos de postre suavemente. El tintineo de cerámica contra madera apenas era audible sobre el murmullo de conversación navideña. Nadie siquiera miró hacia ella. Margaret se dirigió hacia la cocina. Adentro los mostradores estaban llenos de latas de galletas. El pastel que hizo desde cero estaba junto a una pila de tenedores de postre desiguales. El suéter rojo que llevaba le picaba en el cuello un regalo de Navidad de Elena, de hace 3 años cuando la niña aún la llamaba abuela sin sarcasmo. Miró por la ventana de la cocina. Su reflejo le devolvió la mirada marcado por la edad enmarcado con rizos grises, ojos hundidos por años de sacrificio silencioso. No lloró. Margaret había dejado de llorar por sí misma hace mucho tiempo. Simplemente puso una mano en el mostrador, exhaló y alcanzó el cajón junto al refrigerador. Adentro había un sobre blanco simple, el fondo universitario de Elena. El cheque final destinado para su matrícula de primavera y libros de texto. Margaret lo había preparado días antes, envuelto en una tarjeta con una nota escrita a mano. Tan orgullosa de ti. Sigue creciendo. Con amor, abuela. Lo sacó lentamente, los bordes nítidos intactos. Luego, con precisión calmada, lo rompió por la mitad. Y luego otra vez, y otra vez, hasta que el papel revoloteó como copos de nieve en el bote de basura. No lo hizo por rabia. No por venganza. Lo hizo porque el silencio finalmente le había enseñado esto. El amor no se trata solo de dar. Se trata de saber cuándo has dado suficiente. Margaret regresó al comedor. Nadie levantó la vista. Tomó su abrigo del pasillo. Mientras se lo ponía sobre los hombros, el aire con aroma a pino de la corona navideña rozó su mejilla. Se sintió como una despedida. «Olvidé algo en el carro», dijo suavemente. Nadie respondió. Abrió la puerta, salió a la noche y dejó que el viento frío se llevara su última ilusión de que les importaba. Detrás de ella la risa continuó. Adentro su asiento permaneció vacío, y bajo el plato de Elena yacía una pequeña pulsera de dijes que nunca sería usada. Afuera, bajo las estrellas afiladas de diciembre, Margaret caminó a su carro sola, y por primera vez en su vida,
No se sintió sola, se sintió libre. Mas el despertar, Margaret, no fue lejos esa noche. Condujo en silencio la radio apagada, la ciudad brillando pasando por sus ventanas, como un sueño en el que ya no creía. La calefacción zumbaba abajo calentando sus manos mientras agarraba el volante con calma practicada. Cuando se estacionó en su entrada, la luz del porche se encendió automáticamente. Nadie estaba esperando. Adentro la casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. El tipo de silencio que se asentaba en los muebles, en la alfombra, en las mismas paredes. Margaret pasó junto al árbol medio decorado en su sala, luces parpadeando obedientemente, regalos aún intactos debajo, y puso su bolsa en el mostrador. No se cambió el suéter rojo. No se quitó los aretes o se puso las pantuflas. En su lugar, caminó a su habitación, abrió el cajón de su mesa de noche y sacó un solo artículo. Una carta. El sobre se había amarillento en los bordes. En el frente, con letra firme y curva, había 3 palabras: para Margaret algún día. Era de Henry, su esposo, ido desde hace 12 años. Nunca la había abierto. No después del funeral, no en aniversarios solitarios, ni siquiera cuando el peso de la maternidad y la viudez se sentía demasiado pesado de soportar. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche necesitaba ser recordada. Se sentó en el borde de su cama y despegó el sello cuidadosamente. El papel adentro tenía líneas, la tinta desvanecida pero legible. Margaret, si estás leyendo esto, sé que algo debe haber cambiado. No abres cartas como esta a menos que hayas llegado al límite. Pero quiero que recuerdes una cosa. No eres invisible. Eres el pegamento. La razón por la que esta familia respira en ritmo. La razón por la que se recuerdan los cumpleaños y se creen sueños silenciosos. Puedes sentirte invisible, pero eres la raíz. Y las raíces sostienen más que árboles, sostienen la tierra. Las palabras la golpearon como calor en el pecho, como si alguien finalmente hubiera dicho su nombre en voz alta, después de años de susurros. Si ellos olvidan quién eres, eso es su problema. Pero tú, Margaret, no debes olvidar quién eres. No por ellos, por ti. Presionó la carta contra su corazón. Las lágrimas no cayeron esta vez. No las tristes. Estas eran las lágrimas de una mujer despertando. Una mujer recordando que una vez bailó descalza al ritmo de Aretha Franklin, en el patio. Una mujer que solía dibujar jardines en los márgenes de las listas de compras. Una mujer que una vez crió a una hija, luego a una nieta, luego desapareció silenciosamente en sus sombras. Esa noche Margaret no durmió mucho. Se sentó junto a la chimenea, la carta de Henry en su regazo, viendo las brasas brillar y desvanecerse. No reprodujo las palabras de Elena. No esperó una llamada telefónica. Simplemente miró el fuego y dijo en voz alta: «Todavía estoy aquí». Mas el renacimiento. La mañana llegó silenciosamente. La luz del sol pálida se filtró a través de las cortinas de encaje en la cocina. Margaret se movió lentamente pero con intención. Ya no arrastrándose a través de las horas, ahora colocaba cada paso, como si significara algo. Preparó café del tipo fuerte que Henry solía beber y lo sirvió en su taza astillada favorita, la de los girasoles desvanecidos. Se sentó en la mesa de la cocina con un bloc de notas amarillo y una pluma. En la parte superior escribió: «¿Quién soy yo si no soy su ayudante?» Y luego comenzó a responder: «Soy una jardinera. Soy una lectora de novelas largas y poesía mala. Soy una mujer que una vez condujo a través de 3 estados con un bebé en el asiento trasero y solo 40 en su bolsa. Soy una mujer que renunció a conciertos, citas y sueños para ser la red de seguridad de alguien más. Estoy cansada. Estoy lista». La lista se extendió más allá de la primera página. Y en algún lugar entre las líneas, Margaret comenzó a regresar a sí misma.
Al mediodía costaba bajen y el blanco. La mujer detrás del escritorio sonrió mientras Margaret deslizó su identificación y cheque a través del mostrador. «Me gustaría cerrar el fideicomiso educativo para Elena Sinclair», dijo. La mujer parpadeó. «¿Está segura, señora? Hay bastante dinero en esta cuenta». Margaret asintió una vez firmemente. «Sí, transfiera el saldo a mi nombre. Y si necesita una razón para el archivo, escriba beneficiario ya no aplicable». Oh. Después de la transacción salió del banco y caminó 2 cuadras hasta la fundación comunitaria local. Allí estableció una nueva beca el Fondo Henry y Margaret para apoyar a mujeres jóvenes que habían sido criadas por sus abuelas. Niñas como Elena solía ser, excepto que esta vez iría a alguien que lo vería. Esa tarde de vuelta en casa, Margaret desempolvó la máquina de coser que no había tocado en años. Dobladilló las cortinas, remendó una colcha vieja y finalmente reparó el forro de su abrigo de invierno favorito. Se sirvió una copa de vino. No para relajarse, para celebrar. Cuando sonó el teléfono lo dejó sonar. Era su hija Daniel, sin mensaje. 2 horas después llegó un texto. El pago de matrícula de Elena no se procesó. Dice que la escuela le envió un email. ¿Pasó algo? Margaret miró las palabras. Luego respondió sí. Finalmente algo pasó. No elaboró, no se disculpó. Se levantó de la silla, caminó a la chimenea y colgó la carta de Henry en un marco sobre la repisa. Las raíces sostienen la tierra, decía. Y esta vez, Margaret no estaba sosteniendo el mundo para todos los demás. Estaba cimentando el suyo propio. Las consecuencias. La siguiente semana trajo una ráfaga de mensajes frenéticos. Primero de Daniele. «Mamá, por favor. Elena está enloqueciendo. Dice que no puede registrarse para las clases de primavera. ¿Realmente cancelaste la cuenta?» Luego de un número desconocido, probablemente. Elena misma. «Abuela, esto es un error. Pasó algo. Por favor, llámame». Margaret leyó cada mensaje con respiración constante y ojos claros. No había enojo en ella, no despecho, solo resolución. No respondió a ninguno de ellos. En su lugar pasó sus días cuidando su jardín, dibujando en su cuaderno y siendo voluntaria en el club de lectura del refugio local para niñas adolescentes. Traía té caliente y galletas frescas cada viernes. Y a cambio las niñas le daban risa. Risa honesta, sin filtros, agradecida. Mientras tanto, Daniel siguió llamando. Luego vino el mensaje de voz que rompió la ilusión. «No entiendo lo que estás haciendo. Siempre dijiste que nos apoyarías. Este es el futuro de Elena el que estás poniendo en riesgo». Margaret presionó borrar y luego se sentó muy quieta, dejando que el silencio llenara la habitación como agua. El peso del sentido de derecho de Daniel no la ahogó. Esta vez flotó pasando, porque por primera vez en décadas, Margaret sabía que apoyar a alguien no era lo mismo que sacrificarse a sí misma. Ese fin de semana revisó la caja de cartón polvorienta de decoraciones navideñas. En el fondo, debajo de las luces enredadas y guirnaldas aplastadas, encontró el adorno de la huella de mano de Elena. Edad 5 años, dedos extendidos en pintura roja con brillantina. Sonrió y lo colocó cuidadosamente de vuelta en la caja, no por resentimiento, sino por preservación. Algunos recuerdos ya no estaban destinados a ser exhibidos. Algunos simplemente debían ser guardados, no aferrados. A la mañana siguiente, Margaret recibió una carta por correo. No un email, no un mensaje de voz. Una carta con dirección escrita a mano, de una niña llamada Callie, la primera recipiente del fondo. Henry y Margaret. Decía: «Querida Margaret, mi madre me crió sola después de que mi padre fue encarcelado. Nunca he conocido a mi abuela. Se fue cuando era bebé. Siempre me he preguntado cómo se sentiría ser amada por alguien así. Luego leí tu nombre. Vi la beca. Y lloré. No me conoces, pero tu amor me encontró de todos modos. Gracias. Prometo haré que esto valga la pena. Callie». Margaret sostuvo la carta contra su pecho.
Su respiración se cortó no en dolor esta vez, sino en gratitud. Finalmente había dado sin desaparecer. Finalmente había sido vista. Maud, la reconciliación. Era finales de febrero cuando Daniel finalmente apareció en la puerta de Margaret. No hubo advertencia ni texto. Solo el sonido del timbre tentativo e incierto. Margaret abrió lentamente limpiándose la harina de las manos. Había estado horneando pan de cardamomo para el refugio de mujeres. Danieles estaba en el porche, ojos hundidos por la preocupación, abrigo abotonado mal aliento, saliendo blanco en el frío. «Hola, mamá», dijo. Margaret se hizo hacia un lado. «Entra. La tetera acaba de hervir». Se sentaron una frente a la otra en la mesa de la cocina, la misma donde Margaret había trenzado el cabello de Daniel, antes de la escuela donde había escrito cheques para excursiones y donde Elena había decorado galletas de niña pequeña. Ahora el silencio se asentó entre ellas. Daniel rompió primero. «Elena está devastada. Dice que siente que la universidad se le está escapando de las manos. No sabía sobre la cuenta. Ni siquiera sabía que aún estabas pagando». Margaret revolvió su té callada y deliberada. «Nunca preguntaron. Solo pensé...» Daniel se interrumpió, voz quebrándose. «Pensé que todo estaba arreglado. No me di cuenta que era yo», dijo Margaret suavemente. «Que cada cuenta, cada hora de crédito, cada noche tarde cuando respirabas tranquila, era yo». El labio de Daniel tembló. «Podrías haber dicho algo». «Lo hice», respondió Margaret, voz firme. «Cada vez que te hice cena. Cada vez que me senté en silencio en reuniones familiares. Cada vez que te vi revisar tu teléfono mientras ponía los sueños universitarios de tu hija en una mesa que nunca miraste. No quise hacerte sentir invisible». Margaret sonrió tristemente. «Tal vez no, pero lo hiciste». Daniel miró hacia abajo a su taza. «Entonces, ¿qué ahora? ¿Qué pasa con Elena?» «Se las arreglará», dijo Margaret. «Es brillante, es capaz, pero lo hará sabiendo que el apoyo no es algo que se debe, es algo que se honra». No hubo voz alzada. No gesto dramático. Solo la verdad hablada llanamente por una mujer que finalmente había dejado de disculparse por estar herida. Daniel asintió lentamente. «¿Hay algún camino de vuelta?» Margaret se levantó, caminó al mostrador y sacó algo de un cajón. No era un cheque, era una foto. Elena, edad 10, sosteniendo una tarjeta del Día de las Madres, hecha a mano que había dibujado para Margaret. «Para mi abuela, quien hace el mundo seguro». «No estoy enojada», dijo Margaret poniendo la foto en la mesa. «Pero he aprendido a no dar donde no soy respetada. Si Elena quiere una relación conmigo, no mi dinero, mi puerta está abierta». Hizo una pausa. «Pero no voy a rogar para ser recordada». Daniel se secó los ojos. «Entiendo», Margaret asintió. «Bien, entonces podemos empezar ahí. Desde el nuevo comienzo». Los días que siguieron fueron silenciosos pero no vacíos. Margaret no contuvo la respiración esperando llamadas telefónicas. No revisó su buzón con esperanza ansiosa. En su lugar llenó sus asmas con cosas que la trajeron de vuelta a sí misma. Terminó el cardigan que había estado tejiendo por meses, cálido verde musgo, con mangas ligeramente demasiado largas, y justo el tipo correcto de imperfecto. Se unió a un jardín comunitario apuntándose para cuidar el romero y los guisantes dulces. Y cada jueves por la mañana se encontraba con una maestra jubilada llamada Ruth en la biblioteca para intercambiar borradores de memorias y comerciar historias. El dolor de ser descartada no había desvanecido, simplemente se había calmado. Ya no dictaba sus movimientos o perseguía su silencio. Una tarde después de una caminata por el jardín, ahora floreciendo con flores tempranas de primavera, Margaret regresó a casa para encontrar una carta en el buzón. Estaba dirigida a mano, sin dirección de remitente. Adentro una nota de Elena. «Querida abuela, mamá me contó todo. Sobre la cuenta.
sobre lo que dije en Navidad. No sabía. Esa no es una excusa. Fui cruel. No me di cuenta de cuánto espacio estabas sosteniendo para todos nosotros. Lo siento mucho. Te extraño. No por la universidad. Porque no vi lo que estaba justo enfrente de mí. No quiero dinero. Te quiero a ti. Con amor, Elena. Margaret dobló la carta lentamente, sus manos temblando. No con tristeza, sino con algo más gentil. Perdón. No pedido, pero ofrecido. No se apresuró a responder. En su lugar, caminó a la cocina, se sirvió un vaso de agua y miró la foto aún clavada en su refrigerador. La de la infancia de Elena. La niña que una vez le dibujó lugares seguros. Ahora tal vez lista para reconstruir. No por culpa, sino por amor. Más tarde esa semana, Margaret se reunió con Faith, la directora de la Fundación de Becas, para expandir el fondo. «Me gustaría incluir mentoría», dijo. «No solo dinero. Estas niñas necesitan a alguien que ha sido invisible y encontró su camino de vuelta». Faith sonrió. «¿Estás segura de que estás lista?» «Estoy más que lista», dijo Margaret. «Es hora de contarme mi historia, mientras las ayudo a escribir las suyas». Y así lo hizo. Pesce. El reencuentro. Era una mañana suave de domingo, cuando Elena tocó la puerta de Margaret. Estaba parada con una bolsa de mano colgada del hombro, cabello recogido hacia atrás, y una sonrisa nerviosa temblando en sus labios. No había llamado antes. No envió un texto. Simplemente vino. Margaret abrió la puerta lentamente. Ninguna habló al principio. El aire entre ellas era pesado pero no tenso. Era el tipo de pesadez que viene con significado. «¿Traje algo?», dijo Elena levantando la bolsa. Adentro había 2 tazas, una pequeña hogaza de pan de plátano y un sobre. «Horneé», añadió suavemente. «Bueno, más o menos. Es de mezcla. Pero quería que lo probaras». Margaret se hizo a un lado. El apartamento estaba lleno de luz. Pinturas se apoyaban contra las paredes. La tetera ya estaba humeando. Se sentaron una frente a la otra en silencio por un rato ambas, bebiendo té, el pan de plátano aún tibio entre ellas. «Fui horrible», dijo Elena finalmente. «No sabía que estabas pagando por todo. Pero incluso si no fuera así, no debería haber dicho lo que dije». «No sabías», dijo Margaret, su voz calmada. «Pero ahora sí». Elena asintió. «No quiero nada de ti. No estoy aquí por eso». «Lo sé, solo no me di cuenta de cuánto significabas para todo. Para mí». «Lo siento». Ahí estaba, la disculpa. No envuelta en derecho, no apresurada por culpa, solo arrepentimiento humano simple. Margaret extendió la mano a través de la mesa y gentilmente tocó la mano de su nieta. «Estaba herida», dijo. «Pero nunca dejé de amarte». «Lo sé», susurró Elena, ojos llenándose. Margaret se levantó, caminó al librero y bajó una carpeta delgada de cuero. «Esto es para ti», dijo. Elena vaciló. «¿Qué es?» «Una copia de mi historia. La que escribí. Las partes de mí que nunca has visto». Elena lo tomó con reverencia, casi como si fuera sagrado. «¿La leerás conmigo?» Margaret sonrió. «Sí», dijo. «Pero solo si prometes no saltarte las partes silenciosas». Se sentaron de vuelta lado a lado ahora y abrieron a la primera página. Y mientras Margaret comenzó a leer, su voz firme y cálida, Elena se inclinó cerca, no por obligación, sino por amor finalmente recordado. Las rosas afuera florecieron temprano ese año, y dentro de ese pequeño apartamento, algo más también estaba floreciendo. No perdón, ni siquiera reconciliación, sino algo mejor, reconocimiento. Una mujer que una vez fue burlada en la cena de Navidad, ahora estaba escribiendo los capítulos finales de su propio legado en sus términos, en su tiempo, con su voz. Y por primera vez en mucho tiempo ya no era el fondo, era la historia.